han pasado ni 24 horas de la noche electoral en el País Vasco y acaba de comenzar la campaña en Cataluña. De forma oficial debería empezar dentro de 4 días, pero esto era previsible. Gabriel Rufián estaba esperando a Portagayola, a Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados. Le recuerdo, señoría, que está usted aquí como exministro y no como candidato a la presidencia. Y lo sé. A mí me da igual el papel de Cataluña en todo esto. A mí no. A mí sí, tanto en cuanto usted era el máximo responsable de un ministerio que avalaba las compras. No, los avalaba no. Y le recuerdo que esto no es un acto de campaña. No, ya lo sé. Yo no he venido aquí por voluntad propia, se lo aseguro. Siguiente pregunta. Entonces, pero permítame. Usted me ha preguntado por la compra centralizada. Es que ya le ha respondido, avalaba las compras. Con lo cual, no he dicho se le escapó que el chofer de un ministro vendía material. No he dicho esto. De acuerdo. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora, la sintonía de Onda Cero. Y así fue todo el interrogatorio de 15 minutos, más o menos, con las mismas interrupciones, el rifirrafe continuo. Estas citas le apasionan, a Gabriel Rufián. El papel de interrogador en una comisión de investigación. Algunas de sus intervenciones más recordadas han sido precisamente en comisiones de investigación, donde se esfuerza en poner en apuros al compareciente. No siempre lo consigue, a veces quien termina acorralado es él mismo, ¿no? Esta vez se ha empleado con saña, porque Esquerra Republicana ya no es el socio del gobierno, sino el competidor electoral del PSC, cuyo candidato es Salvador Illa. Tenía usted, en definitiva, peor suerte que el Coyote en el Correcaminos, ¿no? A la hora de contratar proveedores. Ignoro la suerte del Coyote y del Correcaminos. Yo trabajé y suerte, bajo porcentaje de contratos que estaban mal. Me parece un dineral gastado en gente que estaba condenada por estafa. En algunos casos desde hacía años. No es ustedes, cierto. Sí. Por ejemplo, una empresa que compró después una nave en la Roca del Valle, donde usted fue alcalde durante 10 años. No es cierto. Su gerente... ¿Perdone? No es cierto. Les recuerdo que por el Código Penal, el artículo 556, usted no puede mentir. Bueno, esto ha sido quizás el intercambio más desagradable de esta primera jornada de las 2 comisiones que han arrancado en paralelo en ambas cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Luego les hablamos de la comparecencia del Senado, que también fue de uno de los grandes protagonistas, que es Koldo García. Lo que pasa es que el resultado inevitablemente iba a ser más pobre, porque Koldo García se protege como persona que está inmersa en una causa judicial. En cuanto a lo de Salvador Illa y Gabriel Rufián, constantes interrupciones, repreguntas, le ha acusado de mentiroso Gabriel Rufián a Salvador Illa y de tratar de desviar su responsabilidad como mando único de la pandemia. Respecto a lo sustancial, sí hay una pregunta clave, claro, que es cómo es posible que el chofer de un ministro terminara siendo el proveedor o el negociador entre proveedores del gobierno. Esa pregunta también se la ha formulado el popular Elías Bendodo al entonces ministro de Sanidad Salvador Illa, y la respuesta ha sido la misma. ¿Usted o alguien de su ministerio tuvo relación directa con los cabecillas de la trama corrupta de Mordidas que está investigando la Audiencia Nacional? Vi en el ministerio una sola vez al señor Koldo García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos, y el resultado del equipo es que no contrató nada. Entonces usted está reconociendo aquí que su equipo o usted directamente tuvo relación directa con la trama, ¿no? Muchas personas se dirigieron al Ministerio de Sanidad. Por eso articulamos un procedimiento centralizado con unos buzones de correo electrónico, y a todo el mundo que se dirigía a mí le reconducía a estos buzones y a estos técnicos, que eran los que, en base a los criterios que le he expuesto, tomaban las decisiones. Bueno, ya lo escuchas, Salvador Illa alega que él jamás contrató con Soluciones de Gestión, que es la empresa por la que Koldo García ejercía presuntamente como conseguidor dentro del Estado. Lo que Salvador Illa argumenta es que la situación era tan caótica, la necesidad de material sanitario era tan acuciante, que se hizo necesario agilizar al máximo los trámites. Y ya asegura que, claro, viviendo lo que se ha vivido, no había otra que disponer de un mecanismo de contratación de emergencia, y eso permitía contratos verbales sin ningún papel, con un enorme margen de discrecionalidad. El mercado estaba completamente enloquecido y ahí se atendía a cualquiera que ofreciera mascarillas. Y las administraciones trajeron el material como pudieron.
Por tanto, hubo gente que pudo aprovecharse de ello. Y en ese caso, pues habría que ir hasta el final y habría que hacerlo en los tribunales. Pero que él no tuvo más relación con Koldo que aquella reunión a la que se ha referido en su intercambio con Elías Bendodo. Y por tanto, quien quiera saber algo más sobre todo ello, sobre qué hacía Koldo García y cuál era su importancia en el núcleo mismo del Estado, que le pregunte a José Luis Ábalos, que es para quien trabajaba el bueno del Aizkolari, que es quien lo trajo allí. Dice, Koldo no trabajaba para mí. El peligro de que corran en paralelo dos comisiones de investigación, aunque sea en dos cámaras distintas, es que se pueden cruzar las versiones, porque hay comparecientes que lo hacen al mismo tiempo. Es que en el Senado ha comparecido hoy el que fuera jefe de gabinete, mano derecha de ella en el Ministerio de Sanidad. Y dice Víctor Francos que efectivamente él habló con Koldo, habló 3 veces con Koldo, y las 3 veces que habló con Koldo fue porque así se lo pidió el ministro de Sanidad, Salvador Illa. ¿En calidad de qué vino Koldo García Izaguirre al ministerio a verle? Que no lo sé. ¿Tenían ustedes buena relación previa? ¿Eran amigos? No. Dice que le llamó, ¿no? Que le llamó al teléfono. ¿Tenía él su teléfono o usted el suyo? Yo no lo tenía. ¿Se conocían del partido? Yo había oído hablar de él, pero había oído hablar de él, pero yo no lo había visto. ¿Entonces se conocían del gobierno? No, de nada, yo no. ¿Y entonces quién le dijo, oye, va a ir mi asesor? ¿Le llamó el ministro Ábalos? A mí el ministro y ya... Le dijo que recibiera a Koldo. Me dijo que llamara a Koldo. Pues por fin ha contestado usted. Claro, la pregunta que hace el senador popular Alejo Miranda de Larra es la más pertinente de todas. Es, ¿en calidad de qué ustedes hablaban con Koldo? Porque aquí la cuestión es que ¿qué hace un señor como Koldo García negociando contratos con el Estado, ya sea como proveedor o como negociador entre los proveedores? Esa es la gran cuestión. ¿Quién era Koldo? Koldo era un asesor de confianza de José Luis Ábalos, pero no podía ser un comisionista. ¿Y por qué se le recibía a Koldo como si fuera una autoridad en la materia? ¿Por qué Koldo conseguía acceder a personas tan importantes como era el ministro de Sanidad o como era el jefe de gabinete del ministro de Sanidad? Y eso es todo lo que debería esclarecerse. Bueno, esto en las comisiones de investigación ya ven ustedes que son generalmente más espectaculares que los resultados que luego ofrecen, ¿no? Porque son más políticas que de investigación. Desde luego, quien no va a responder a todas estas preguntas es Koldo García, que es el otro protagonista de la crónica negra política de hoy. Y no lo hará porque él se refugia muy legítimamente en la causa judicial en la que él está inmerso. Y ya ha comparecido en el Congreso por la tarde y Koldo García inauguraba la comisión del Senado esta mañana. Allí se apareció este gigante del socialismo, como lo llamó Pedro Sánchez en el inolvidable post de Facebook, para reivindicar su inocencia sin ofrecer más información, por cuanto lo que no quiere desde luego es empeorar su situación procesal. Señora, mire, es que todo esto me parece que no... Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial. Por sentido común creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría, y lo primero que tengo que hacer es declarar ante él y hablar con él y que él tenga conocimiento absolutamente de todo, porque esto no habla de ningún caso de las mascarillas. Bueno, era evidente que ahí los senadores se iban a topar con el muro de la estrategia de defensa judicial de Koldo, que es lo que tienen los casos judicializados, que si el compareciente está procesado, tiene el derecho, yo diría que en realidad eso lo exige la prudencia, de no declarar nada relevante para no perjudicar su situación. Y eso es lo que ha hecho Koldo García. Ha hecho algunas proclamas muy emotivas sobre su situación personal y sobre la pena de telediario que cumple cada día él y de forma solidaria a su familia. Tampoco se priva a Koldo de hacer algo que ya venía practicando desde el comienzo en las sucesivas entrevistas que ha ido concediendo, como es ir dejando caer algunas frases de melodía amenazante, ¿no? Para su partido, su expartido, es que no se acuerda si sigue siendo o no militante socialista. Son frases que no son demasiado estridentes, pero que son lo suficientemente sonoras para que quien quiera entender que entienda. ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? ¿Saben que hay una mujer, una hija?
hay familias, hay amigos, y sin tener conocimiento de nada, ustedes ya me han culpabilizado, ya han hecho un dictamen. Ya ven que el ciclo electoral no ha ofrecido ni 24 horas de tregua y este lunes, de resaca vasca, de resaca de Chacolí, decíamos, se ha puesto a girar otra vez enloquecido. Porque ahora las caravanas calientan motores en Cataluña. Y eso que convendría analizar con detenimiento lo ocurrido en el País Vasco. Porque allí, aunque no lo parezca a simple vista, ha cambiado mucho más de lo que parece. El nacionalismo ya era hegemónico en el País Vasco. Ahora el nacionalismo está indisputado, que es distinto. Al menos en esta campaña no se le ha opuesto ningún proyecto alternativo. El PSE se presentaba como muleta del PNV. ¿Y el PP? Bueno, el PP optó por no disputarle ni un palmo al nacionalismo y en consecuencia ni un palmo avanzado, porque ni siquiera ha arrebatado a Vox el escaño de Álava. Lo que ha pretendido el PP es el dudoso ejercicio de convencer a los electores de que el PNV ya no era el PNV y en consecuencia los electores del PNV debían votar al PP. ¿Funcionó? Pues no parece, así que más valdría que se ahorren el triunfalismo, porque el nacionalismo tiene hoy más fuerza en el País Vasco y no solo hay un proyecto alternativo, sino que la realidad actual parece difícilmente reversible. En cuanto al Partido Socialista de Euskadi, ganó 2, el PP ganó 1. Eso le permite al Partido Socialista de Euskadi seguir siendo muleta del PNV. En 1986 ganó las elecciones. Tampoco es cuestión de hacer historia. En 2009, 318.000 votos. Hoy tiene alrededor de la mitad. Y así, perdiendo, hasta que ya no pueda ni siquiera ser muleta, porque la pujanza de Bildu parece real, ¿eh? Es decir, parece que va a ser difícil de frenar. El día después luego hay otra enseñanza, que es que es este consuelo de que cuanto más nacionalismo, mejor le va a ir a Pedro Sánchez y por tanto las victorias del nacionalismo se cuentan como victorias de Pedro Sánchez. No sé qué perspectivas le esperan en otras partes de España al Partido Socialista, cómo continúa en esta deriva argumental, según la cual la victoria del nacionalismo es la victoria del Partido Socialista porque le permite apuntalar sus apoyos en Madrid. Pero como todo está a disposición de Moncloa Distrito Central y parece que el resto no importa, el día después está siendo tan previsible como la noche electoral. Durante toda la jornada han estado las ejecutivas de los partidos analizando los datos y sobre todo elaborando el argumentario para ponerlos a su favor. Todos han ganado, todos. Eso dicen. Aunque el que de verdad ha ganado es el nacionalismo, en la medida en que el PNV seguirá gobernando y Bildu ha crecido como ninguno y se le adivina un futuro fulgurante. Pasadas las elecciones, ese partido moderno y ecologista que se presentaba en campaña, es que Bildu, como si el resto de los partidos no llevaran cuestiones de ecología y de cambio climático y transición energética, ¿no? Parece que las adherencias amables de Bildu brillan más que el resto. Bueno, ahora vuelve a exhibir orgulloso su principal reivindicación, que es la autodeterminación, lo de siempre. Y además, por si cupiera alguna duda, lo hace Arnaldo Otegi. A los que nos hablan de democracia y de respeto a la democracia. 55 de 75 parlamentarios decimos que Euskal Herria es una nación con derecho a decidir. 55 de 25. ¿La democracia en qué consiste? ¿En que los 25 impongan a los 55 su modelo de pensar? ¿O que los 55 planteen un modelo que sirva para todos? Bueno, la hegemonía del nacionalismo es tan perfecta que ya es gobierno y oposición y relega a los partidos constitucionales a una periferia exótica. El día después está siendo tan previsible como la noche electoral, empezando porque Bildu ya ha dejado de ser para el PSOE ese partido inmoral y cobarde que es incapaz de condenar a ETA. Hablar de ETA vuelve a ser cosa de fachas. Y Bildu vuelve a ser un socio progresista y democrático, al que hay que cuidar, Hay que cuidar con cariñosas palabras, como las de la portavoz de Ferraz, Esther Peña. ¿Qué quiere decir la señora Gamarra y el señor Feijóo? ¿Que en Euskadi hay 350.000 etarras? Por favor, dejen de insultar a la inteligencia. Mejor o peor, me puede gustar más o menos lo que han votado unos y otros, pero son todo partidos democráticos los que se presentaron en estas elecciones y los ciudadanos vascos, las ciudadanas vascas han elegido en libertad. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.